Carlos era un hombre pragmático. Siempre creyó que la vida era lo que uno mismo construía con esfuerzo. Para él, hablar de Dios era un desperdicio de tiempo, una ilusión para los débiles. Estaba convencido de que el destino era solo una serie de decisiones humanas y nada más. Sin embargo, había una cosa en la vida que le hacía sentir vulnerable: el amor por su esposa, Lucía. Lucía, a diferencia de Carlos, creía en un Dios amoroso y misericordioso. Solía hablarle de su fe con suavidad, sin imposiciones, pero siempre con una luz en sus ojos que lo intrigaba. A pesar de que Carlos no compartía sus creencias, la amaba profundamente y juntos esperaban con ansias el nacimiento de su primer hijo. Era su sueño hecho realidad, hasta que se convirtió en su peor pesadilla. El día del parto, algo salió mal. Los médicos hicieron lo posible, pero Lucía no sobrevivió. Carlos quedó con un hijo recién nacido en brazos y una herida irreparable en el alma. La muerte de su esposa lo llenó de ira y resentimiento, pero no solo contra la vida, sino contra esa figura que su esposa siempre veneró: Dios. Se sintió traicionado, aunque nunca había creído en él. En su dolor, Carlos tomó una decisión extrema. Abandonó la ciudad, dejó su trabajo, su casa, todo lo que alguna vez fue su vida. Se adentró en las montañas, buscando un refugio en la soledad donde pudiera criar a su hijo, David, lejos de la influencia de la religión. No quería que su hijo creciera con falsas esperanzas, con la misma creencia que, según él, había arrebatado la vida de Lucía. 20 años habían pasado desde que Carlos y David se establecieron en la montaña. La vida que llevaban era dura, pero tranquila. Carlos enseñó a su hijo a cazar, pescar y cultivar, convirtiéndolo en un joven fuerte y resiliente. Sin embargo, aunque la vida en la montaña ofrecía paz, había algo que inquietaba a David. A veces, cuando el sol se ponía detrás de las colinas y el viento susurraba entre los árboles, sentía una sensación inexplicable, como si algo más grande lo estuviera llamando, pero nunca entendía qué era. Carlos, por su parte, vivía atrapado en una rutina silenciosa. Aunque amaba a su hijo, una parte de él seguía inmersa en su luto, en su batalla interna con la idea de un Dios que permitiera tanto sufrimiento. Cada vez que miraba a David, veía a Lucía, y el dolor de su pérdida le recordaba que debía proteger a su hijo de las mentiras en las que, según él, su esposa había creído. Nunca hablaban de temas espirituales. De hecho, Carlos se aseguraba de que en su hogar no hubiera mención alguna de lo sobrenatural. Para él, la única verdad estaba en lo tangible, en lo que podían ver y tocar. Pero David, sin saberlo, sentía que había más. Un día, David decidió explorar más allá de lo habitual. Caminó por horas, subiendo más alto en la montaña de lo que jamás había estado. Mientras se adentraba en un bosque espeso, el paisaje cambió. Un claro se abrió ante él, con árboles majestuosos que formaban un círculo perfecto. El lugar estaba bañado por una luz cálida y dorada, diferente a cualquier otro rincón de la montaña. David se sintió atraído hacia el centro del claro. Mientras avanzaba, una sensación profunda de paz lo envolvió, algo que nunca había sentido antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo fuera más grande de lo que él había imaginado. En ese preciso momento, escuchó una voz suave, cálida, como si estuviera dentro de su corazón. «David», dijo la voz, «te he esperado». David se detuvo en seco, mirando a su alrededor sin entender de dónde venía esa voz. Nunca había oído hablar de Dios, ni había conocido a nadie que mencionara algo similar, pero de alguna manera, en lo profundo de su ser, sabía quién le hablaba.
No era miedo lo que sentía, sino una profunda calma. ¿Quién eres?, preguntó David, con el corazón acelerado. Soy tu creador. Siempre he comunicado contigo, incluso cuando no me conocías. No tengas miedo. Te he llamado porque tienes un propósito. David cayó de rodillas, no porque la voz le impusiera hacerlo, sino porque algo en su interior reconocía una verdad más grande que él. Todo lo que había experimentado en su vida hasta ese momento cobraba sentido. Sintió una conexión con todo lo que le rodeaba. Los árboles, el viento, las montañas. Era como si, por primera vez, entendiera que no estaba solo en el universo. David regresó a casa con la cabeza llena de preguntas. Sabía que debía hablar con su padre, aunque no estaba seguro de cómo empezar. Al llegar, Carlos estaba sentado junto a la tienda. David estaba buscando las palabras correctas. «Papá, hoy algo me pasó en la montaña», dijo David. Sentí algo extraño, como si alguien me hablara. Me dijo que era mi creador. ¿Quién es Dios? Carlos, al escuchar esas palabras, sintió que el mundo se detenía. Su cuerpo se tensó y la taza que sostenía en las manos casi se cayó al suelo, haciendo eco en el silencio. Durante 20 años había evitado esa conversación, protegiendo a su hijo del dolor y de lo que él creía que eran mentiras. ¿Cómo era posible que David, sin haber escuchado nunca sobre Dios, preguntara por él? «¿Qué estás diciendo?», respondió Carlos, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. «¿De dónde has sacado esa idea?». «No lo sé», respondió David, sincero. «Nunca he escuchado hablar de Dios, pero hoy sentí algo en lo profundo de mi ser. Me habló, papá. Me dijo que tenía un propósito, que siempre ha estado conmigo». Carlos se levantó y caminó hacia el río, con el rostro lleno de angustia. Toda su vida había luchado contra esa idea, negando la existencia de algo superior, aferrándose a su rabia y dolor. Pero ahora, su propio hijo hablaba de Dios, de la misma figura que él había rechazado con todo su ser. Finalmente Carlos, con lágrimas en los ojos, quebrado por años de negación y sufrimiento, dijo: «Dios», susurró. «Dios es alguien a quien he odiado durante muchos años, porque pensé que me había quitado a tu madre. Pero parece que, aunque lo negué todo este tiempo, Él ha venido a buscarte, a ti, a pesar de mi odio». David lo miró, sorprendido al ver lágrimas en los ojos de su padre por primera vez en su vida. Y en ese momento, ambos supieron que la vida que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Únete a nuestra comunidad. Si te apasiona meditar, este es tu lugar. Aquí encontrarás un espacio para reflexionar y siempre algo nuevo para disfrutar. Suscríbete para no perderte nada y forma parte de nuestra comunidad. Dale like y apóyanos. Tu apoyo nos inspira a seguir creando. Déjanos tus comentarios. Queremos saber de ti. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje.